El Ejército inició este mes un proceso de análisis de su actuación en los últimos 60 años, un periodo que incluye la violencia previa al golpe de Estado, la dictadura en sí misma y la restauración de la democracia. Esta iniciativa no figuraba en el radar y provocó sorpresa cuando fue lanzada por el comandante en jefe Gerardo Fregosi. En el sistema político fue, en general, bien recibida. De todos modos, varios dirigentes quieren tener más información sobre su alcance. Y dentro de las Fuerzas Armadas dio pie a reacciones variadas, incluyendo perplejidad o directamente rechazo de algunos oficiales retirados. ¿Por qué se da este paso ahora? ¿A qué se apunta? ¿Cuáles serán los resultados concretos de este trabajo? ¿Culminaría con un pedido de perdón por delitos en el gobierno de facto? ¿Podría aportar información pendiente sobre desaparecidos? Vamos a conversar a partir de este momento con el comandante en jefe del Ejército, general Gerardo Fregosi. General Fregosi, buen día. Gracias por visitarnos. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por recibirme. ¿Puede explicar en síntesis y para empezar en qué consiste este proceso que usted impulsa? Básicamente es un proceso de tipo educativo. Como dice en el comunicado inicial, apunta a analizar la actuación del Ejército en estos 60 años con una perspectiva, y ese análisis va a abarcar, o prevé abarcar una serie de miradas sobre los mismos hechos, esos hechos históricos, y eso a su vez transformarlos en insumos educativos para que particularmente nuestros oficiales, tengan la capacidad de procesar en forma individual la consecuencia o la actuación de nuestra fuerza en esos, o la participación del Ejército en esos hechos. Me parece importante aclarar que está orientada al sistema educativo y centrada en el sistema educativo como una necesidad determinada por la fuerza, así que no nos vino impuesta en ese sentido, sino que fue determinada por nosotros mismos. A ver, ¿se le puede definir como un proceso de revisionismo? Por eso ahí la palabra dice análisis de la actuación histórica. Si en el análisis implica analizar, desmenuzar, entender las distintas opiniones. Revisionismo, capaz puede decir, bueno, ya tiene una connotación de un tema negativo y nosotros apuntamos a fortalecer la actuación del Ejército en todo el periodo histórico hacia la fuerza. Y creo también importante que hay dos hechos que de repente no se notaron y que fue en el lanzamiento. Nosotros no invitamos a la prensa. A la prensa le avisamos posteriormente porque hubo un interés de parte de los medios de comunicación, debí decir medios de comunicación, que se genera a posteriores. Lo que pasa es que en el propio acto donde esto se anunció había periodistas. Bueno, pero no fue una conferencia de prensa, pero había periodistas que participaban del panel, digamos, ¿no? Eso es muy cierto, pero en su carácter de panelistas, no en su carácter de periodista. Entonces, y a su vez ellos tuvieron la ética profesional para no emitir ninguna noticia de lo que habían trabajado. ¿Cuál era la finalidad esa? Fuera que justamente no se malinterpretara que era un oportunismo, un aprovechamiento de las circunstancias, que íbamos a iniciar un proceso de análisis en el sistema educativo y se transfiriera en algo con un efecto comunicacional que no fuera el adecuado. Y por eso que no había periodistas para cubrir el acto ni al terminar el mismo. Y otro hecho también importante para nosotros, que tal vez pueda pasar desapercibido, pero queríamos marcar que era una cosa propia del Ejército. Entonces el propio ministro de Defensa, él da las palabras iniciales, muy breves, pero indicando que él estaba en conocimiento, que el mando político, el mando superior estaba en conocimiento de la situación. Y después, posteriormente, él se retira para que nosotros permitamos la necesaria libertad de cátedra para que se empiece a desarrollar ese panel y que las preguntas pudieran fluir libremente sin la interferencia del mando superior. A partir de esta descripción que usted acaba de hacer, incluso de alguna aclaración ante mi primera pregunta, bueno, creo que queda un panorama global de lo que está ocurriendo, de lo que usted ha disparado, pero me gustaría que fuéramos ahora hilando un poco más fino. Surgen varias preguntas.
En línea con lo que usted explicaba recién, el comunicado del Ejército sostiene: se ha dispuesto a desarrollar un proceso de análisis de la información disponible con el objetivo institucional de fortalecer el conocimiento de los integrantes de la fuerza sobre la realidad histórica del periodo 1958-2020, a partir de una visión amplia, integral, objetiva y plural, procurando desarrollar la capacidad individual para la interpretación del periodo a ser analizado. Primera consulta concreta es: ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué hay que fortalecer el conocimiento de integrantes del Ejército sobre ese periodo de 60 años? El fortalecimiento nace de la necesidad de fortalecimiento nace de que detectamos que nuestros oficiales no tenían la profundidad en el conocimiento de los hechos, y a su vez cuando termina ese primer evento nosotros hicimos una encuesta interna para tratar de confirmar metodológicamente si esto era así. Los que estaban presentes en ese momento eran oficiales que promedialmente tienen 20 a 26 años de servicio. O sea que se supone que los que están ahí serían los mandos del Ejército, o buena parte de los mandos del Ejército, en los próximos 10, 15 años. Y una constatación que hicimos fue que la gran mayoría confirmaba que era necesario analizar, discutir, recibir información sobre este periodo histórico, y incluso un porcentaje de ellos, un 20% de los mismos, decía que se consideraban que no tenían la información necesaria, la información suficiente. Entonces nace un poco de esa necesidad interna de más información, para contrarrestar también otra cosa que nos viene que nos viene pautada desde afuera, es que la publicación de determinados documentos que históricamente fueron reservados, como fueron las actas de los tribunales de honor, la publicación de esos documentos y la aparición cada tanto de condenas sobre integrantes retirados de las fuerzas del Ejército, hicieron que provocaban que fluyera determinada información que de repente los oficiales más jóvenes no sabían interpretar, o no sabían responder adecuadamente, o no sabían responder con la fortaleza adecuada, ya que eso siempre traía una connotación negativa y dejaba de lado otras, hasta el esfuerzo diario de estar en actividades alejadas de eso. Una puntualización. Usted hablaba de esa encuesta que se hizo allí mismo ese día. Sí, nosotros sorpresivamente. En el IMES, el Instituto Militar de Estudios Superiores. Y que se realizó con oficiales que, decía usted, tienen 20 a 25 años de actividad. Sí, señor. O sea que están ¿en qué edades? ¿50 años? No, mucho menos. Estamos hablando de 35 a 45 años. Ajá. Cuando dice de actividad, entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, 20 años de servicios. 20 años en la institución. Ah, en la institución, o sea, arrancando a contar desde que empiezan su formación, digamos. Exacto, desde que arrancaron, desde que salieron de la escuela militar. Ahí está. Son oficiales entonces. Son de grado de mayor, teniente y coronel. Ahí está. Y los que ascendieron a coronel este año. Perfecto. Lo que ustedes están detectando entonces es una carencia en la forma como fueron informados o formados en su educación. Sí, de eso estamos hablando. Exacto, de eso estamos hablando. Y por lo tanto, lo que están proponiéndose es un proceso que se va a desarrollar allí solo, en las instituciones de enseñanza de oficiales del Ejército y con vistas al futuro. Sí, eso es el proceso, ese es el objetivo. Nosotros básicamente en la formación del oficial pasa por 3 estadios, por 3 etapas. Uno es en la escuela militar, los primeros 4 años, hasta que egresa con el grado de alférez. Después pasa a otra segunda etapa, que es cuando va a ascender al grado de capitán. Posteriormente, cuando asciende a mayor. Y finalmente, cuando asciende a coronel. Esas son las etapas en las cuales nuestros oficiales pasan por cursos de capacitación y perfeccionamiento. Obligatoriamente tienen que pasar por los institutos de enseñanza. Estamos hablando de escuela militar, del Instituto Militar de Estudios Superiores, y en el medio lo que se llama cuando se hace el curso para capitán. ¿Ah? Entonces, es ahí donde ustedes van a procurar que mejore la formación a propósito de este periodo. Exacto. Una cosa que nosotros detectamos es que no está sistematizado, es decir, que los objetivos didácticos de un instituto con el otro no están, digamos, pedagógicamente encadenados, ni recorren
un sentido de progresividad y de profundidad. Es decir, no hay una coordinación metodológica. De repente, una consecuencia, un objetivo o una consecuencia de este proceso nos implica que haya que determinar una cátedra de la historia, dentro de la materia de historia, que esté suficientemente ordenada y progresivamente estructurada. Usted fue director de la Escuela Militar entre 2015 y 2016. ¿No había notado ya en aquel momento esta carencia? Sí, claro. En la Escuela Militar, yo, como usted bien dice, fui director de esos años. También anteriormente fui oficial de la escuela durante 5 años como teniente. No, porque la pregunta es, ¿por qué recién ahora? ¿Por qué recién ahora? Claro, ahora hablaremos de los tiempos, pero me queda esa duda así, al pasar nomás. ¿Por qué recién ahora? Pero porque justamente en ese momento yo tenía mi función como director de la escuela y ahora tengo responsabilidades mayores y a su vez se fueron acumulando nuevos hechos que le dan una perspectiva negativa a la fuerza, un sesgo en la opinión que puede ser negativo. Y entonces mis responsabilidades como director intenté cumplirla dentro del ámbito de la escuela. Y ahora con la responsabilidad de como comandante tengo la necesidad de mirar todo el aspecto global y tampoco, vale aclarar, creo que no es una percepción solamente mía, de mi parte, sino que también los mandos del ejército, los generales, que habitualmente tenemos reuniones mensuales para tratar distintos temas de servicio, fuimos analizando y fuimos considerando que era necesario hacer algo, que lo peor que podíamos hacer era quedarnos quietos, sino que había que intentar hacer algo. Y si ustedes entienden que hay una carencia, un déficit en la formación sobre el periodo histórico 1958-2020 y van a intentar cubrir para el futuro ese bache, lo que van a lograr, en el mejor de los casos, porque ahora vamos a ver que este no es un proceso simple, pero lo que van a lograr en el mejor de los casos es que los futuros oficiales estén mejor plantados frente a ese periodo. ¿Qué pasa con los oficiales actuales, con los oficiales en actividad de hoy que usted decía, se desprende de la encuesta, sienten que tienen esa debilidad? Muy buena la apreciación, la disección, digamos, del tema, porque por eso es que el proceso que no es que va a ser flexible, o sea que empezamos a recorrer un camino, pero que nos va dando permanentemente insumos para reaccionar. Por esa razón que el proceso, el camino a recorrer, tiene eventos de carácter académico, como este que hicimos, que se van a ir repitiendo a lo largo del 2021, 4, 5, 6 eventos de este tipo, que va a posibilitar transmitir rápidamente a los oficiales que ya están en actividad esa información que se necesita desde ya, o esa amplitud de miradas que se necesita en la actualidad. O sea, para los oficiales en actividad habría una puesta a punto rápida, entre comillas. Se podría definir de esa manera, por lo menos la oportunidad de discutirlo con los mandos también, en un ambiente académico, pero por otra parte, a los que van a ser alumnos de ese sistema educativo que le mencionaba recientemente, de esas escuelas encadenadas que tenemos a lo largo, en la carrera del oficial que va recorriendo, van a hacer trabajos de investigación académica, y resalto lo de académica, para que ellos, los que están en proceso, también puedan profundizar en determinados aspectos y puedan ser multiplicadores del conocimiento hacia los escalones subordinados, que tampoco podemos olvidar que hay oficiales muy jóvenes que también necesitamos darle las herramientas del conocimiento, y eso es importante, las herramientas del conocimiento, para que ellos se puedan ir fortaleciendo cada uno. O sea, el que no es un mensaje que pretendemos imponer, sino es más bien a partir de una amplitud en las miradas, de un análisis integral de la actuación del ejército, que ellos puedan formarse su propia fortaleza intelectual y moral para sentirse necesariamente orgullosos
y mantener esa vocación que iniciaron. O sea, por eso es que pretendemos cubrir, digamos, el presente y generar las bases para un conocimiento mejor en el futuro. Me queda la duda a propósito de la tropa. ¿La tropa no tiene esta confusión también? A propósito de cuál fue el papel de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular en este periodo. Sí. Ese es otro elemento que el personal nuestro también vamos a tratar de determinar exactamente cuál es el nivel de conocimiento que ellos tienen. Esta semana que viene... Son la primera línea de fuego, entre comillas, por ¿no? eso, pero esa primera línea de fuego que no está separada, tampoco hay oficiales que también entran en la primera línea de fuego, y por eso es que los oficiales tienen que tener también las herramientas necesarias para informar y mantener informado a su personal. Uno de los principios del liderazgo desde el punto de vista militar es mantenga a sus hombres, a sus tropas informadas, ¿no? Entonces, de todas maneras, si bien no hemos detectado una necesidad importante de conocer, sí yo me voy a reunir en el correo de esta semana con determinadas asociaciones del personal subalterno para explicarle qué es este proceso, a dónde apunta y las limitaciones que este proceso tiene. Usted dijo en el acto de lanzamiento, comillas, la convicción es que estas generaciones tienen sus luces propias y que no tienen que cargar con mochilas del pasado. Serán lo que serán por ellas mismas. Y esto vale para los oficiales. A ver. Eso no lo dije yo. ¿Quién lo dijo? Eso que lo dijo otra persona. Yo no dije eso. Yo hablé en mis palabras iniciales, por eso que a veces... tomé nota de yo sé que tomó nota de una información de prensa que no me consultó ni tomó las palabras mías. Las palabras mías fueron, al final, incluso lo remarco, es fortalecer la espalda y los hombros. Ajá. Para continuar adelante con nuestra profesión. Esas fueron mis textuales palabras. No... ¿Esto de qué fue? ¿Del ministro? No sé, habría que chequearlo bien, pero... Pero mi consulta es... Porque después también es importante definir qué es la mochila. Claro. Porque eso, la mochila se puede prestar a diferentes interpretaciones. Está bien, entonces, pero el concepto se entiende y no abarca solo a los oficiales. Quienes están en el contacto directo con la población, hasta por los lugares donde viven, etcétera, son los soldados, muchas veces, ¿no? Y son ellos los que reciben las reacciones de la gente, ¿no? Sí, a favor, en contra, la desconfianza, eventualmente los prejuicios, el rechazo, etcétera, ¿no? Las reacciones de la gente las recibimos, es cierto como usted dice, ellos son por la cantidad, están mucho más insertados y seguramente tienen menos herramientas intelectuales de repente para recibir esas apreciaciones negativas. También es cierto que ellos también en primera línea, y particularmente en este último tiempo hemos detectado que reciben en primera línea el apoyo de la población, porque acá no está solo lo negativo, hay una parte muy importante de la población que permanentemente nos está apoyando y el primero que lo siente es el soldado. El primer puesto de control de rutas que visitamos en el este, que fuimos con el señor ministro, digo como un apunte de esto. Estamos allá en el este y nos acercamos a ese primer puesto que visitamos en el medio de la ruta 9 y había una mujer soldado que estaba trabajando en primera línea en la detención de los vehículos y lo invité al señor ministro, vamos a acercarnos a hablar con la señora, con la soldado, y cuando el ministro le pregunta, dice, ¿usted qué siente que esté haciendo acá en el medio de la ruta, en esta nueva misión que no conocemos? Ella dijo, me siento feliz. Y hemos hablado con los oficiales, con el personal, y ellos dicen, por fin estamos haciendo muchas de las cosas para las cuales nos preparamos. Muchas actividades. Si bien el tema de fronteras es correlativo, pero también cómo se siente la cercanía de la gente en muchos casos. Uh-huh. No, me parece que no es solo quedarnos con ese rechazo que es cierto, que pasa y que es difícil de contrarrestar a veces y sobre todo al soldado que está en primer escalón.
no nos olvidamos de ese primer escalón, pero parte que sus oficiales y sus suboficiales tienen que recibir esto también, o sea que tendremos que pensar en las escuelas de suboficiales cómo plantear estos temas también, es muy necesario también esa parte. Ya continuamos, ya seguimos en la entrevista esta mañana en Perspectiva con el general Gerardo Fregosi, comandante jefe del Ejército. El Ejército inició este mes un proceso de análisis de su actuación en los últimos 60 años. ¿Por qué? ¿A qué se apunta? ¿Cuáles podrían ser los resultados concretos de este trabajo? Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el general Gerardo Fregosi, comandante jefe del Ejército. General Fregosi, yo dejaba hace un rato picando la inquietud a propósito del momento, ¿no? ¿Por qué se da este paso en este momento? Digamos que el momento es una consecuencia también del tiempo en que yo me hice cargo del Ejército y fuimos avanzando en estas preocupaciones. También otro disparador fue la publicación de las últimas actas de los tribunales de honor, que generó determinada repercusión y determinadas expresiones públicas de algunas de las organizaciones, que particularmente afectaron a los mandos o a varios de los integrantes de las fuerzas. Hemos pasado por varias publicaciones de actas de tribunales de honor. Esos han sido episodios sísmicos dentro del Ejército. Han tenido un impacto fuerte, por lo visto, tanto por la difusión misma como por el contenido de esas actas, si entiendo bien. Sí, fíjese que hasta, digamos que 3 años atrás no era de uso corriente, siempre fueron reservadas las actas y a partir de determinada instancia empezaron a tomar estado público. Y ese estado público afectó a partir de determinadas declaraciones que estaban en esas actas. Y tuvo incluso hasta consecuencias judiciales, porque por instancias derivadas de eso terminaron oficiales generales en la justicia. Entonces, sí. Y la última, obviamente esa última no derivó en nada, pero también eso ha creado dudas hacia la interna. Sí, recordemos, 2 pinceladas. En algunas de esas actas, algunos de los militares interrogados confiesan, incluso espontáneamente, no estaba previsto, su participación en determinados hechos muy graves, en determinados delitos muy serios durante la dictadura, por ejemplo, desapariciones y torturas, con detalles de torturas. Y por ejemplo, una punta más, Gavazo dice en determinado momento que en el caso de Gomensoro Hosman, él procede a hacer desaparecer el cuerpo en aguas del Río Negro por indicación del jefe de la División de Ejército 1 de la época, el general Cristi, ¿no? Entonces estamos hablando de un compromiso institucional muy serio, si es correcto lo que dice Gavazo, ¿no? Y estamos hablando además de hechos previos al golpe de Estado, ¿no? Estamos hablando del año 73, pero antes de junio del 73. Lo menciono como algunos de los datos realmente complicados que aparecieron a partir de esas actas, ¿no? Sí, es tal cual, como usted dice, tenemos que tratar de centrarnos en este análisis que pretendemos hacer en los hechos. Es un hecho lo que está declarado, lo que aparece en las actas tribunales, es un hecho la declaración y puede constituir hechos, muchos de ellos confirmados, muchos de ellos confirmados, porque no podemos negar que hay hechos confirmados, pero a partir de la gravedad que usted mencionaba de esos hechos, es necesario analizarlos en el sistema de enseñanza. O sea, eso provocaron también una necesidad de informar dentro del ámbito educativo. Nosotros tratamos de centrar esto al ámbito educativo a partir de la gravedad de esos hechos. No pretendemos desconocerlos, sino llevarlo al ámbito educativo, justamente para evitar, ese impacto cuando se va hacia lo público, que puede distorsionar el proceso de discusión interna. Una pregunta que aparecía en la tertulia del lunes de la semana pasada, cuando discutimos su iniciativa: ¿por qué el Ejército, en este caso, tiene que tener su propia escuela de historia? ¿Por qué no
asisten los alumnos de estas instituciones militares de las que usted hablaba a cursos de otras instituciones públicas de enseñanza? De hecho, hasta que termina secundaria están interviniendo en las escuelas públicas. Va a la escuela pública. Lo que pasa es que la historia, que no deja de ser una ciencia que tiene una carga de subjetividad y que no se puede eludir, porque muchos historiadores han enfatizado a partir de esto ahora la importancia de los contextos. Es decir, cuál era el contexto en el momento que pasaron determinados hechos. Y la historia nuestra, la historia militar, está relacionada muchas veces al empleo de los medios bélicos, relacionada con nuestra misión fundamental. Si nuestra misión fundamental nos comanda particularmente a cumplir una misión de defensa militar de la nación y del Estado-nación. Y a partir de ahí, nuestro enfoque histórico se centra particularmente en el empleo en los conflictos, y en lo nacional también hay que analizarla, según mi perspectiva, hay que analizarla en forma global en la historia de la participación del ejército de esos 200 años. Entonces, tal vez una consecuencia de este proceso de análisis determine que se termine no publicando, digamos, una historia oficial, sino sí publicando o pretendiendo hacer un trabajo que reúna esas visiones, que recoja el desempeño de la fuerza a lo largo de la historia. Usted dice que es necesario que en las instituciones militares haya una historia con características propias. Sí, yo creo que... Cursos de historia con características propias, porque esos cursos requieren que esté de por medio el papel que el ejército en este caso jugó en determinados periodos. Primero, hay una razón también que no debemos olvidar, que nuestros programas de estudio pasan necesariamente por la aprobación parlamentaria. O sea que nosotros lo que escribamos ahí va a tener que ser aprobado por lo que demos ahí, la biografía, los temas, con la necesaria libertad de cátedra que tiene toda la enseñanza, porque toda la enseñanza pública también tiene libertad de cátedra, y a su vez, sobre todo a nivel terciario, tiene una amplia libertad de cátedra. Entonces, en el ámbito de esa libertad académica, nosotros tenemos que enfocarnos no solo al hecho histórico en sí, sino qué enseñanza se puede sacar para el desempeño del militar en el conflicto y en la sociedad. A ver si puedo explicar. O sea, que no solo es historia. ¿Algún ejemplo? Claro, no solo es historia, sino que, supongamos, las dificultades que tuvo para el mando un oficial joven en determinado periodo de esto que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque el contexto le determinaba determinado comportamiento, determinada acción. Y cómo al cambiar el contexto en el paso del tiempo, ese contexto le impone nuevas limitaciones o le impone nuevas restricciones. Entonces, de repente, lo que necesitamos enlazar nosotros es lo que se trata en la historia militar, que es una historia de los conflictos en particular, historia en general, digamos, historia de los conflictos en particular, enlazarlo con otras materias que hoy se tienen en el sistema de enseñanza, de formación, como puede ser, por ejemplo, ética y moral. Entonces, de ese modo, a partir de la construcción de la toma de ejemplos que se dan en los distintos conflictos, analizarlo dentro de cómo debe ser la acción de mando de un oficial en la actualidad, o como debió ser siempre, pero siempre dentro de un contexto histórico que los propios historiadores nos marquen y nos determinen. ¿Cuál es la circunstancia de la sociedad, la circunstancia sociológica, política, que determinaron el comportamiento en ese conflicto de los beligerantes, y a partir de ahí cuál debiera ser el deber ser del comportamiento de un oficial o de un soldado en cualquier conflicto? Sí. Cualquiera que lo escuche en este momento se da cuenta de lo ambicioso que es este proceso que ustedes están iniciando, teniendo en cuenta los factores tan delicados que hay de por medio, ¿no? Y las sensibilidades. Exacto. Ahora volveremos sobre eso, sobre todo teniendo en cuenta algunas reacciones que ha habido, pero vuelvo sobre su
primera respuesta al principio para pedirle un poco más de precisión en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿esta es una iniciativa suya? Usted algo dejó entrever en cuanto a que sí, lo planteó en esos términos, pero ¿no influye el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou en este paso que ustedes están dando? La iniciativa no es mía, o sea, la iniciativa es de los mandos, por eso le trataba de explicar que fue surgiendo en las reuniones de los generales. Ah, bueno, pero a ver, yo se lo pregunto porque las Fuerzas Armadas no son un ente autónomo, ¿no? Exacto. Según la Constitución, artículo 168, el mando superior corresponde al presidente de la República, actuando con el ministro de Defensa o el Consejo de Ministros. Y por otro lado, resulta que usted asumió el 1 de marzo. Ajá. En una designación coordinada en los meses previos con el gobierno anterior, pero digamos que usted fue seleccionado por las autoridades que asumían el 1 de marzo. Entonces, esto que estamos comentando ahora, ¿está descolgado de ese cambio de gobierno? Yo lo tomo que sí, que está descolgado absolutamente de ese cambio de gobierno. Y necesitamos descolgarnos, primero porque no, y lo recalqué hoy, que no era una decisión impuesta por este gobierno. Y como hablamos de las circunstancias se dieron que a mí me tocó la responsabilidad de ser el comandante y escuchar, palpar esa necesidad que teníamos y tomar acción. Pero está completamente independiente de lo que sea este gobierno. No fue ninguna decisión impuesta, ni siquiera conversada de algún modo. Sí tuvimos que poner en conocimiento del señor ministro, parte, como usted bien leía recién, de ese mando superior, de que íbamos a hacer este proceso de análisis institucional con un objetivo educativo particularmente, pero viendo las reacciones que son mucho mayores que las que nosotros preveíamos, creo que hicimos bien en comunicar al mando superior de lo que íbamos a hacer, porque ellos necesariamente tienen una visión política que de repente no tiene por qué coincidir con la necesidad interna que nosotros... El Ministerio ha estado de acuerdo, claramente ha estado de acuerdo. Que no podíamos hacerlo si el Ministerio no estaba de acuerdo, era porque nos apartamos, por varias circunstancias nos apartamos de lo que está establecido y un proceso, un trabajo, este camino que ha demostrado que ser en el principio más dificultoso de lo que nosotros pensábamos, no se podía realizar sin una comunicación de esto. Pero lejos está de que nos hayan impuesto esto, que nos hayan sugerido y que nació de un proceso de análisis interno y que... Sigo en ese sentido. En cuanto al apoyo de los generales en actividad, sí, usted hizo, como mencionaba hace un rato, hizo consultas y está avalado para ir por acá. Nosotros lo analizamos al nivel de los mandos en esas reuniones habituales que teníamos y con matices, digamos, porque en esto tampoco hay una homogeneidad, eso hay que ser real hay que ser realista en reconocerlo. Puede haber diferencias de matices, pero el que teníamos que hacer algo todo el mundo estuvo de acuerdo, los mandos estuvieron de acuerdo. Realidad distinta es la de oficiales retirados, ¿no? Reacciones que incluso hemos conocido públicamente, supongo que usted tiene otras. Me gustaría que volviéramos por ahí enseguida en la tercera parte de la entrevista. Ya volvemos con el comandante en jefe del Ejército. Estamos en la entrevista central hoy en Perspectiva con el general Gerardo Fregosi, comandante en jefe del Ejército desde el 1 de marzo pasado, que tiene obviamente una larga trayectoria en la Fuerza de Tierra. Por ejemplo, destaco que fue director del Liceo Militar General Artigas, fue director de la Escuela Militar también, ya lo mencioné, fue jefe del batallón Uruguay 4 y comandante del contingente nacional desplegado en la República Democrática del Congo como parte de las misiones de paz. General Fregosi, yo le preguntaba sobre los respaldos, los apoyos con los que se pone en marcha esta iniciativa suya, este proceso de análisis de la actuación del Ejército en los últimos 60 años, a efectos de ajustar los planes de estudio en las instituciones militares. Hablábamos del respaldo político en el gobierno, hablábamos de los mandos hoy en el Ejército, los generales en actividad. Una realidad distinta, decía yo, es la que hemos notado por lo menos desde afuera con oficiales retirados, ¿no? Han saltado varias discrepancias. El coronel retirado Carlos Silva, presidente del Centro Militar, por ejemplo, dijo: no tengo claro cuál es la maniobra ni su alcance. Y en otras declaraciones, porque esas fueron en búsqueda, en El Observador dijo:
Creo que el ejército no debe asumir ninguna responsabilidad por los crímenes que ocurrieron, ya fueron atendidos por la justicia, es cosa del pasado, ahora estábamos mirando para adelante. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido este tipo de repercusiones? Sí, no pretendía corregirlo, pero si bien es mi nombre el que figura, es una iniciativa de ejército, digamos, del ejército de hoy, de los mandos. Obviamente yo soy la cabeza y lo acepto en ese sentido. Y seguramente esto indica que no he podido explicar adecuadamente a dónde apunta el objetivo, y en eso le agradezco que me permita enfatizar que no tiene más objetivo que en el ambiente educativo. Y se ha hablado de otras consecuencias posibles. Esa puntualización, sí, eso, en todo caso, es importante, ¿no? Yo he tratado de puntualizarla, que no va más allá. A veces con esto se han generado de repente expectativas elevadas, o expectativas ampliadas, hasta podría decir exageradas de repente. Es que hay un párrafo del comunicado del Ejército que alienta alguna de esas especulaciones. Dice: los mandos del Ejército Nacional renuevan así el compromiso de aportar toda la información que aún pudiera existir en cualquier lugar de la institución para ayudar de manera realista a esclarecer los hechos del pasado, ¿no? Eso sí, se interpretó como que vienen nuevos aportes, o podrían venir nuevos aportes en la búsqueda de restos de desaparecidos, por ejemplo. Exacto. Nosotros de repente no fuimos felices en ese comunicado, en esa parte, en expresarla, que si a partir de este análisis, el tema que lo analiza el Ejército, pudiera generar que apareciera otro tipo de información, si bien el objetivo no es la búsqueda de la información, es una expresión que hacemos, que aprovechamos esta instancia para hacer. No queríamos hacerla en otras circunstancias como mencionamos hoy, la aparición de las actas o publicación de las actas. No queríamos hacer algo descolgado. Entonces, esa intención que tiene la fuerza de continuar abierta a proporcionar la información disponible, y enfatizo lo disponible, si esto permite que esa otra puerta se mantenga, y nosotros usamos la comunicación de esa actitud nuestra en este momento. Ajá. Pero tal vez eso mezcló el propósito interno que realmente teníamos, que no deja de ser parte de lo interno también, mantener esas puertas abiertas para aprovechar este periodo de análisis interno, para que esos reclamos que cada tanto se generan, de necesidad de información, se puedan procesar con la discreción necesaria y a través del conducto. Es decir, que si alguien dice, bueno, el Ejército continúa ocultando información, bueno, es una expresión pública de que no es intención de la fuerza ocultar información, sino que lo que se reciba, lo que se tenga conocimiento, lo que realmente sepamos que tenemos disponible, estemos dispuestos a proporcionarlo y obviamente a dirigirlo a través de los canales que están establecidos, que ya se vienen haciendo no solo de ahora, sino transmitiendo a través del mando, a través del canal del mando, para que después a nivel político y se investigue a nivel judicial. Si es pero usted aclara que ese no es objetivo en principio de este proceso de análisis de la actuación del Ejército en los últimos 60 años. Sí. Continúa abierto, por eso dice continúa abierto. Ese continúa indica que no es una puerta que se abre ahora, sino que es una puerta que ya estaba abierta y que nosotros en cierta manera recordamos que esa puerta sigue abierta. Por eso el verbo continúa. Está bien. Pero volviendo entonces a lo que usted ha notado, ha recibido como reacción entre los oficiales retirados, ¿cómo diría que fue el tono? Bueno, en principio yo inicié una comunicación, un acercamiento con los distintos referentes de las distintas agrupaciones y organizaciones de retirados, para explicar esto que usted también me permite hoy, explicarle de qué iba, de que no tenía propósitos ulteriores de otro tipo que no fueran los educativos y de el futuro de nuestros oficiales más jóvenes. Y hemos tratado de explicarlo, pero a veces los enfoques externos o las, de repente, algunas ambigüedades que puedan estar ahí, o algunas comunicaciones de otros actores que escapan a nosotros, que son elementos del sistema político, pueden introducir ruidos en la comunicación. Entonces eso hace que, con su particularidad, sensibilidad además que tienen, porque muchos de ellos
están de repente con familiares que están detenidos, o ellos mismos están bajo denuncias, que están en proceso de dilucidación en la justicia. Entonces eso hace que esa sensibilidad natural, lógica, se exacerbe un poco. La conclusión que saco de sus palabras es que la reacción negativa fue bastante mayor que esta que conocimos a través de la prensa, porque tuvieron las declaraciones, por ejemplo, del coronel retirado Carlos Silva, que yo mencionaba recién, o la de Arquímedes Cabrera, fueron más que esas, por lo visto. Sí, esas son expresiones, digamos, esas son expresiones que han tomado todo público. Sí. Después hay todo un mundo paralelo, que es el mundo de las redes sociales, que también hay distintas opiniones sobre lo que nosotros pretendemos hacer, o de repente nos atribuyen enfoques que no son lo que nosotros pretendemos para este proceso de análisis de la historia, de la actuación del ejército en esta historia de los últimos 60 años. Tal vez y por ahí vienen las reacciones. Y por ahí vienen las reacciones que entiendo que son lógicas a partir de que no se conoce exactamente cuál va a ser el camino y a dónde apunta. Y entonces esos ruidos que se meten en la comunicación y esas sensibilidades propias de vivencias personales o de vivencias familiares hacen que esto de cierta manera, no digo que se polarice, pero que ese ruido en la comunicación afecte sensiblemente lo que nosotros pretendemos hacer. Le cito, para redondear esta parte de la entrevista, una opinión, una reacción de un oficial retirado muy especial, Guido Manini Ríos, general retirado, que fue comandante en jefe del ejército hasta hace poco más de un año, ahora líder político en Cabildo Abierto. Él hizo estos comentarios. El ejército asumió la responsabilidad ya en el año 1986 en boca de su comandante en jefe, que era el general Hugo Medina. Ya fue asumida esa responsabilidad en reiteradas ocasiones. Yo recuerdo una entrevista que se le hizo al general Sereñi, si mal no recuerdo, el periodista era Never Araujo, que él dijo que las instituciones no piden perdón, los que piden perdón son los responsables de hechos que ameriten pedir perdón. Creo que la asunción de responsabilidades tiene que contemplar no solo al ejército, sino a muchas otras partes que tuvieron responsabilidad, sin lugar a duda, en eso que ojalá nunca más se vuelva a repetir, que generó la fractura hace medio siglo en este país. Acá está otra de las discusiones que disparó el planteo del ejército. Si iba a estar en juego el asumir responsabilidad, bueno, eventualmente pedir perdón, etcétera, ¿no? Nosotros iniciamos este es un proceso educativo, esencialmente educativo, y lo que usted presentaba recién, como usted presentó bien los distintos roles o figuras que ha ocupado. Una es el señor general Manini, es una figura clara, que hoy fue comandante y tiene su ascendiente en las Fuerzas Armadas, ¿no? Hoy está en el sistema político, y por eso yo directamente sobre las declaraciones de él no me quería expresar, pero el significado de lo que dice coincide con el objetivo nuestro. Si nosotros, reitero, no apunta a determinadas expresiones ni declaraciones de cosas que ya fueron asumidas, ni pretendemos un revisionismo de lo que ya fue expresado en ese sentido. Entonces nos queremos apartar de eso, y yo decía en otro medio, no somos negacionistas en el sentido que realmente no pretendemos ese tipo de discusión, y además estamos tratando de progresar en el sentido que usted me expresaba en esas palabras recién, que usted presentaba. Así que vamos en la misma dirección. No pretendemos ese tipo de revisionismo, sino de construir a partir de esas cosas que ya fueron asumidas. Lo cierto es que usted tiene que seguir trabajando todavía este terreno, el de los oficiales retirados, ¿no? Mañana tiene una reunión con el coronel Silva. Bueno, ha trascendido eso, si bien he tenido otras reuniones que no han trascendido. Sí, ha trascendido que tengo una reunión, y creo que tenemos que tomarla con naturalidad, porque hay instituciones que pueden ayudarnos en esto también, no solo por... ¿Puede naufragar este proceso teniendo en cuenta las reacciones que ha generado, por ejemplo, en ese ámbito? Yo pienso que no. Yo pienso que
tal vez puedan contribuir. Si queda claro el enfoque que tenemos nosotros, que no se trata de ninguna maniobra, que no se trata de ninguna imposición del sistema político, que aspira, que realmente se centra en dotar a nuestros oficiales de mayor conocimiento, de fortalecer su vocación, creo que no podrían, no naufragaría. No podemos negar que sí, que el ruido en la comunicación afecta, eso también es un hecho, ya que estamos hablando de hechos, es un hecho que no podemos negar. Yo decía que en general en el sistema político fue bien recibida esta iniciativa que el Ejército lanzó a comienzos de este mes. Varios dirigentes sí dijeron que quieren más información, que necesitan que haya una ampliación a propósito de este paso que se está dando. En ese contexto llamó la atención lo que dijo en estas horas la senadora Lucía Topolansky del MPP Frente Amplio, porque calificó como glamour y bulla este proceso. Está en la diaria de hoy. Dice, el gobierno está haciendo glamour y bulla a partir de la iniciativa del Ejército, que no es más que un procedimiento rutinario en cualquier institución educativa. Fregosi dice que se están revisando los planes de estudio para el periodo 1958-2020. Nosotros, agrega, en el segundo gobierno, 2010-2015, hicimos una reforma de la educación policial y militar, una ley que está vigente, la 19.188, y no hubo todo el glamour y la bulla que hacen ahora. Todos los programas pasan por la Asamblea General, así que cuando el nuevo currículo esté pronto, nos expediremos. Dijo algo más. Revisar un currículo es un hecho rutinario en la educación. Y la escuela militar es un lugar de enseñanza, por lo que no comparte la tipificación de hito histórico que hizo la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Me parece bien que se revise, pero en la educación permanentemente se están revisando los planes de estudio. El problema sería si no se hiciera. O sea, son críticas que apuntan más a la forma como el gobierno se ha referido a este proceso que inicia el Ejército, pero me gustaría tener sus comentarios también, su análisis a propósito de una valoración como esta. Sí. ¿Estamos ante un hecho rutinario? ¿Punto? No, yo pienso que no sé si es un hecho rutinario. Yo lo primero, lo mismo, usted me pone en una disyuntiva muy difícil porque cita la declaración de una señora senadora, que en el caso anterior yo te presentaba lo mismo, las limitaciones que tengo en ese sentido, que tiene cualquier comandante en ese sentido, y a su vez esa es una senadora opinando sobre una acción del gobierno. Nosotros, lo que yo puedo decir es que en ninguna de nuestras palabras, ni el comunicado inicial, ni mis palabras, calificamos de hito histórico. O sea, con esto no quiere decir que para el sistema, para el gobierno represente un hito histórico, y para muchos puede resultar un hito histórico. Como ejército tenemos una expectativa, digamos, más acotada, y no entramos en las valoraciones que, no podemos ni quiero entrar en las valoraciones que haga el sistema político, ni del gobierno, que obviamente mis mandos superiores están ahí, que tengo que reconocer permanentemente, ni de los otros componentes del sistema político. Pero ahora le pregunto a usted, dejemos a un costado a la senadora Lucía Topolansky, yo le pregunto, como le decía recién, ¿esto es un hecho rutinario o para usted como comandante jefe del Ejército es algo de mayor cuantía, de mayor envergadura? Que no se revisaban los programas de estudio hace mucho tiempo. El gran cambio que se hizo fue alrededor del 2005, cuando los programas, por imposición de la ley, tuvieron que ser aprobados por el Parlamento. Así que a partir de ahí no se hizo, en los últimos 15 años, no se construyeron esos programas, no se modificaron, ni se alteraron, ni se analizaron. Entonces, rutinario no es, porque además implica que esa construcción o reconstrucción de los programas de enseñanza en esta parte se haga a partir del análisis de otras miradas, de miradas más amplias, para que el proceso tenga una validez mayor y que trascienda a la comandancia efímera a la figura de un comandante. Es decir, que no va a ser, la intención es que perdure después que determinado comandante haya mandado o haya liderado
o haya inducido a realizar ese proceso. La intención es que eso que esté ahí pueda perdurar y no esté sometido a bandazos circunstanciales de cambios en el gobierno o de cambios en el sistema político, y que tenga una validez metodológica y educativa que sustente una fortaleza para que permanezca hasta que otro considere que sea necesaria una nueva revisión. Así que... Por último, general Fregosi, ¿qué participación va a tener la sociedad civil en este proceso de revisión? ¿Va a tener incidencia en alguna instancia de debate o intercambio? Esto se discutía, por ejemplo, en la tertulia el otro lunes, por eso se lo planteo. Sí, de hecho, en el primer evento académico que nosotros organizamos, tuvimos la presencia de historiadores, de figuras muy importantes del ámbito de los medios de comunicación, y también una figura importante de los ámbitos del estudio de la política y del comportamiento de la opinión pública. O sea que ahí entendemos nosotros que tuvimos una conexión clara con la sociedad. Pero hay otras instancias posibles, otros niveles de participación hay posibles, otras instancias posibles. ¿De determinadas organizaciones, por ejemplo? Lo vamos a analizar, lo vamos a contemplar y vamos a tratar de en lo posible independizarnos, que la opinión esté ligada a determinadas organizaciones, lo cual no invalida que no invitemos en determinadas circunstancias. Es más, no solamente la presencia en eventos académicos, sino también que en los trabajos de investigación académica que se van a hacer, van a ir necesariamente de repente a escuchar o a tomar la opinión de otros elementos de la sociedad civil. No podemos hacer este análisis, como dice, plural ni integral, sino contrastamos con determinados aspectos, con aspectos de la sociedad civil, hasta académicos en determinado momento, y hay figuras que concitan por su carácter de civil, digamos, de pertenecer a la sociedad civil, pero también por su rol académico que generan, pueden ser importantes y van a ser importantes que participen tanto de los eventos, que tienen una repercusión pública mayor, obvio, como de los trabajos de investigación académica que se vayan a encarar. General Gerardo Fregosi, comandante en jefe del Ejército, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a seguir de cerca este trabajo, este proceso, volvemos a conversar, ¿eh?